Hola, buenas tardes a todos. Soy Claudia Silva, la actual presidenta de la agrupación, y quiero agradecer en nombre de todo el equipo su asistencia y darles la bienvenida a nuestro tercer webinar. Primero les vamos a dar unas instrucciones. Le damos las gracias por asistir a este nuevo webinar y les pedimos que mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados hasta el final de la sesión, en donde se dará un espacio para las preguntas, las cuales las pueden escribir a través del chat para que el moderador lo lea. Nosotros somos el ISCB RCG de Chile, un grupo que está compuesto por estudiantes de pre y posgrado, postdoctorados, asistentes de investigación, que trabajan por hacer difusión de la bioinformática, biología computacional y ciencia en Chile, bajo el alero de la Sociedad Internacional de Biología Computacional. Desde el año 2015, fecha en la que fue fundada nuestra agrupación, hemos realizado seminarios, simposios, workshops y distintos tipos de actividades con el fin de acercar esta disciplina a la sociedad chilena. Nuestra última actividad fue una serie de talleres que fue en Talca, en la Universidad de Talca el año pasado. En esta ocasión, nuestra invitada es la doctora Carolina González. La doctora Carolina es doctora en biotecnología de la Universidad Andrés Bello. Actualmente trabaja como investigadora postdoctoral en la Fundación Ciencia y Vida Chile y en el Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor. Su trabajo se ha focalizado en el estudio de microorganismos acidófilos. Démosle la bienvenida a la doctora Carolina con su charla titulada Bioinformática para estimar la diversidad genómica de la filogenia a la filogenómica. Buenas tardes, gracias por la introducción, Claudia, y por invitarme a hacer este seminario. Como bien dijo Claudia, yo soy bioinformática y doctora en biotecnología. Trabajo con microorganismos extremófilos, entonces muchos de los ejemplos que voy a utilizar ahora son de microorganismos acidófilos para ir mostrando también con práctica los conceptos acerca de filogenia. La idea de hoy es explicarles un poco sobre la herramienta, el enfoque de la filogenia y cómo lo podemos utilizar para comprender un poco más acerca de la diversidad genómica. Y si queda tiempo, mostrarles algunas aplicaciones y cómo esto puede ser utilizado. Bueno, para empezar, ¿qué es la filogenia? Es el estudio de las relaciones evolutivas entre entidades biológicas como individuos, especies o genes. El gran impulsor de la filogenia fue Charles Darwin con su teoría del origen de la especie. Muchas de las bases de esta teoría fueron cuando Darwin fue contratado como asesor en la expedición británica del Beagle, en un viaje de reconocimiento por Sudamérica y por el Océano Pacífico. En este viaje, bueno, uno de los hitos interesantes fue cuando llegaron a las islas de los Galápagos en Ecuador. En esta isla, por ejemplo, un habitante le decía que él era capaz de reconocer de qué isla venían las tortugas solamente viendo la caparazón de estas. Entonces, algo le llamó la atención eso a Darwin. También le llamaron la atención mucho los pinzones. Le llamó la atención que los pinzones tenían distintos colores, distintas formas de su cabeza y de su pico, y que eran distintos entre las islas del archipiélago de los Galápagos, pero aún así tenían características comunes. Y cuando siguió el viaje, volvió a ver estos pinzones en Chile y en Argentina, y aún así tenían características comunes con los pinzones de Ecuador. Entonces dijo que quizás las especies sí mutaban, que era algo nuevo. En ese momento se pensaba que las especies no mutaban y siempre habían nacido así, tal cual. Entonces dijo que a lo mejor hay una evolución o un cambio a través del tiempo, que es el proceso por el cual los organismos modernos han descendido de un ancestro común. Entonces la variación que vemos en la Tierra era el resultado de la evolución y de la selección natural. Otro reconocimiento que se le hace a Darwin es en la forma en que presentaba estas teorías. Él en sus viajes iba con un cuaderno, anotaba y dibujaba todo lo que veía, y todos estos conceptos de evolución él los graficaba en la forma de árboles, o como ven aquí en esta figura, con estos trazos. Y él también llamó como el concepto de género. Decía, este género A es muy lejano al género B, sin embargo, B y C son más comunes, tienen características físicas más comunes y que las dibujaba más cerca. Y esto es lo que le llamamos el famoso árbol. Entonces él decía que los seres, cuando seres tenían ciertas características comunes, podían ser representados por un gran árbol.
Y este árbol, si lo vemos, también es lo que nosotros actualmente conocemos como la taxonomía o la clasificación taxonómica. Estas ramas pueden representar a un género, y si hay dos géneros que tienen algo común, podría ser una familia. Familias con un ancestro común podrían formar un orden, y órdenes con un ancestro común podrían formar una clase, lo que actualmente conocemos como la clasificación taxonómica o taxonomía. Entonces, los dibujos de Darwin es la clasificación que utilizamos actualmente. En ese momento, Darwin lo hizo todo viendo características físicas. Sin embargo, esto tomó un paso más allá y ahora hablamos de filogenia molecular, porque todas las relaciones evolutivas se infieren a través de datos moleculares, principalmente el ADN. ¿Por qué? Porque el ADN es heredable, va mutando a través del tiempo y eso se puede ir rastreando. Actualmente la secuenciación es muy fácil, es rápida, es económica, y la secuencia en sí son muy ricas en información. Entonces, ¿qué es la filogenia? Con estos nuevos conocimientos y con el aporte de Darwin, una filogenia, o conocido como un árbol o árbol filogenético, es una explicación de cómo evolucionan las secuencias, sus relaciones genealógicas y cómo llegaron a convertirse en lo que hoy son. Si se acuerdan del dibujo de Darwin, estos trazos ahora ya tiene esta adaptación, que aquí es una filogenia rectangular. Aquí tenemos las unidades que queremos comparar. En este caso se llaman taxones o los famosos OTUs, que significan Operational Taxonomic Units. Si estos OTUs tienen un ancestro común, se representa mediante un nodo. Y este nodo es el punto en el cual hay tantos cambios que ya se convierten en dos especies. Cuando dos entidades o unidades tienen un nodo en común o un ancestro, se conforman en un clado. Y la rama que vemos acá representa el número de cambios que ha ocurrido después del evento de especiación. En este caso, cuántos cambios ha ocurrido en la entidad C para diferenciarse del ancestro que tenía con A y B. Estas árboles, también a su vez, si tenemos una raíz, la raíz puede ser formada con un auguro. Cuando yo selecciono una entidad que es lo suficiente, es complejo, porque el auguro es parecido, pero a su vez lejano. Si tomamos el ejemplo de las tortugas de Galápagos, podríamos tocar una tortuga que no sea de Ecuador, no sea de Galápagos. Aún así es una tortuga y puede ser un agente externo que nos permita generar una raíz en el árbol y medir el tiempo. Y si no queremos hacer una raíz, generamos un árbol sin raíz que nos permite ver la divergencia entre las distintas entidades. Los principales pasos para construir una filogenia son 4. Primero, la selección de la secuencia, el alineamiento de las secuencias, seleccionar el modelo de sustitución y la construcción de un árbol y su evaluación. Debido al tiempo no voy a poder ahondar mucho en cada uno de estos pasos. Mi idea hoy día es explicarle principalmente el paso 1, es definir qué marcador son los mejores para la filogenia y cómo esto nos permite ampliar la diversidad genómica. Por ejemplo, vamos a tomar el ADN, vamos a tomar el genoma completo, una proteína o un set de proteínas. Bueno, el segundo paso sería el alineamiento. Existen varias herramientas actualmente. Cierto tiempo se va creando otras que van siendo publicadas. Algunos ejemplos para alinear secuencias puede ser Clustal, Bcoffee, Mascul, MAF, y este es Alivio, que es un visualizador de alineamiento. Aquí sí quiero tomar un minuto para decir que clave también en el alineamiento, es clave el alineamiento porque distintas herramientas muchas veces generan distintos alineamientos. Yo aquí tomé un set de proteínas que están encargadas de la descarboxilación de aminoácidos y son los antiportes, los que eliminan el proceso de descarboxilación. Los dos sets de proteínas son las mismas aquí, sin embargo yo las alineé las primeras con Clustal y las segundas con MAP, y si ven a simple vista ya hay cambio entre los dos alineamientos. En MAP vemos un gap aquí, ya al inicio, y en Clustal vemos un gran gap aquí. Entonces, la recomendación es siempre tomarse un poco más de tiempo en el alineamiento y tratar de utilizar más de una herramienta. A medida que van practicando, van utilizando, ustedes ya van a tener alguna herramienta preferida y algunos parámetros
preferencia, pero al inicio siempre tomarse un poco de tiempo porque este es el paso clave para una buena filogenia. Luego viene la selección del modelo de sustitución. Si vamos un paso atrás, vemos que en el alineamiento tenemos distintas posiciones. Y lo que hace el modelo de sustitución es calcular las probabilidades de sustituciones en cada una de estas posiciones. En el modelo de sustitución, uno le pasa el alineamiento a un programa que calcula en base a cada posición cuál es el mejor modelo que se ajusta. Actualmente ya hay matrices que calculan, en el caso de los nucleótidos, el número de transversiones y de transiciones, y en el caso de aminoácidos, calcula las probabilidades de cambio entre aminoácidos que tienen propiedades físicas similares o muy distintas. Entonces uno le pasa el alineamiento a estas herramientas. En el caso de aminoácidos a PROTEST, una muy buena, y en el caso de nucleótido a ModelTest, y te dice el mejor modelo de acuerdo a tu alineamiento es este, y es este el que te recomienda para alinear. También, por ejemplo, hay matrices o hay modelos que son para mitocondria, incluso para VIH, mamíferos. En el caso de bacterias, una muy conocida es el modelo LG o el WAG, y así. En este caso, la última herramienta es IQ-Tree, que es generalmente IQ-Tree es utilizado para construir filogenias, pero si uno le pide, te puede seleccionar el mejor modelo de sustitución y te pregunta si quieres continuar con ese modelo predicho o no. Bueno, finalmente para la construcción de árboles y evaluación, IQ-Tree ya lo nombré, otras herramientas muy utilizadas son Mr. Bayes, RAX-ML, FIM-ML, BIS, Philly y Mega. Lo que yo quiero hacer hincapié en esta charla es qué marcador vamos a utilizar para la asociación filogenética. Dependiendo del marcador, vamos a tener distintos resultados y que se pueden ser aplicados a la biodiversidad genómica. El modelo clásico, el gold estándar, es utilizar un solo marcador. El más popular es el marcador 16S ribosomal. Y la idea de aquí es que como el 16S tiene aproximadamente de 700 a 1500 nucleótidos, el gen que codifica el componente 16S, se compara con otros genes que secuencian el 16S y en base a esta información se genera un árbol filogenético. La ventaja de este método clásico es que el marcador 16S ribosomal es universal, dado que es un componente de la subunidad menor del ribosoma. El ribosoma es encargado de la síntesis de proteínas, entonces es universal, no puede mutar mucho, porque si muta afectaría el funcionamiento del ribosoma, y en el caso de los microorganismos en general es esencial. Entonces, además, el 16S tiene aproximadamente 1500 nucleótidos y tiene regiones que son conservadas, representadas aquí en verde, y otras que son variables, representadas en gris. Estas regiones variables, en la mayoría, no siempre, solo nos da la suficiente variabilidad para discriminar entre microorganismos y a veces entre especies, pero no siempre. Y a eso voy a ir después. En el año 1994 se propuso que cuando dos secuencias ribosomales 16S tenían sobre un 97% de identidad, correspondían a la misma especie. El año 2014 se dijo que este valor era muy bajo y se propuso que el 98.7% es el puntaje de corte para definir si microorganismos pertenecen a la misma especie o no. Otra ventaja es que existen variadas bases de datos con datos de secuencias ribosomales, 16S, 23S, 5S y 18S en el caso de los eucariontes y los otros, como Greengenes, RDP y Silva. Una desventaja del método clásico es que a pesar de que pensamos que los sitios variables son suficientes para diferenciar especies, no siempre es así. Las filogenias realizadas con este marcador no son robustas siempre. Los bootstrapping son bajos. Un buen bootstrapping es al menos un 60%. Y aquí podemos tener bootstrapping menores. También ocurren muchos eventos de politomía, que es cuando, por ejemplo, tenemos 3 microorganismos y la herramienta filogenética o el marcador no es capaz de diferenciar cuál es el ancestro, entonces los pone los 3 al mismo nivel. Y es cuando vemos una rama larga con distintos microorganismos y no sabemos cuál es el ancestro.
Ese es un evento de politomía y ocurre mucho cuando el marcador no permite diferenciar quién es ancestro o no. Y lo que pensamos que era una ventaja de que el ribosoma era tan conservado que no podía mutar, a su vez es una desventaja porque no permite hacer una buena diferenciación. Entonces, a veces no nos permite diferenciar entre especies. Para que lo entiendan bien, se los voy a mostrar con un ejemplo. Este es un trabajo que hemos realizado con la doctora Himmel Kaleke de la Universidad de Perth en Australia. Ellos trabajan en microorganismos acidófilos, pero que además tienen otra característica extrema, que sobreviven en ambientes con altas concentraciones de sal. Ellos tomaron una muestra de un microorganismo en Australia, en la región de Yilgarn, y vieron que resistía a dos estados extremos, bajo pH y altas concentraciones de sal. Entonces dijeron que debería ser un Acidialobacter porque hasta ahora es el único microorganismo que se sabe que tolera estas dos condiciones extremas. Y la denominaron cepa F5. Y querían saber si corresponde con alguna de las Acidialobacters conocidas hasta este momento, que son 3 especies validadas, Ferroxian, Aeolianus y Prosperus, o si corresponde a una nueva especie. Bueno, aquí les muestro una foto de donde fueron obtenidas tres especies, que fue en la región de Volcano en Italia. Entonces, el primer dato que ellas pudieron obtener fue la secuencia ribosomal 16S, que esa también es una ventaja. Obtener la secuencia 16S es bastante rápido, incluso a veces más rápido que secuenciar el genoma completo. Entonces, mientras ellas secuenciaban el genoma, nosotros empezamos a comparar la secuencia ribosomal. Y lo que hicimos fue obtener la secuencia 16S ribosomal, esta cepa F5, y la comparamos con la de Prosperus, la de Aeolianus y Ferroxia. Hicimos un alineamiento por las N. Y si este alineamiento era sobre el 97%, lo coloreamos en naranjo, y si no, era amarillo, para representar un heatmap. Recuerden que este 97% es el primer puntaje de corte que se propuso para diferenciar entre especies. Y lo que vemos es que este puntaje ni siquiera nos permite diferenciar entre las 3 especies que ya eran conocidas hasta el momento. Vemos que hay una especie llamada Ferroxian y una segunda que agrupa tanto a Aeolianus, a Prosperus y a cepa F5. Entonces, por ahora esta herramienta no es lo suficientemente discriminativa. Si utilizamos el segundo corte, que es el actual, este es el que se usa ahora, que es un 98.7%, vemos que la cepa F5 no es tan similar para ser clasificado con la especie Aeolianus, pero dice que la especie Prosperus no la puede diferenciar si corresponde a Aeolianus o a otra nueva. Aún así tenemos como 2 cortes. Entonces sigue ser sin discriminativo este marcador. Si subimos un poquito más solamente el corte, el estándar es este actual, a un 98.73, vemos que ahora tenemos 4 especies, las 3 que conocemos, y según este marcador, la cepa F5 sería una nueva especie, pero con el marcador 16S hasta ahora no lo sabemos. Entonces, otro marcador que puede ser utilizado cuando el 16S no es lo suficientemente discriminativo o no nos entrega los resultados para la respuesta que queremos, puede ser utilizando multilocus. La idea es tomar distintos marcadores a nivel del genoma. Por ejemplo, genes conservados, genes esenciales como los housekeeping, utilizando su secuencia de ADN, proteínas ribosomales, que ahora ya no solamente utilizamos un marcador de ribosomas, sino distintos, o el core genoma, que es cuando tenemos un set de microorganismos, los comparamos y nos quedamos con el set que es común, y esto representa distintos segmentos del genoma, por eso lo denominamos filogenómica, ¿verdad? Y ahora pasamos de tener un set de datos de 1500 nucleótidos, en el mejor de los casos, a más de 17.000. Entonces tenemos más caracteres, más información que va a ser utilizada para generar un árbol, y eso se representa en un árbol mucho más robusto. Un ejemplo les muestro aquí es siguiendo con la investigación, anteriormente nosotros también trabajamos con la doctora Kaleke cuando tratamos de discriminar entre las 3 Acidialobacter, entre las 3 especies que les mostré anteriormente, perdón. Y lo que hicimos era, para
para identificar si eran nuevas especies, mientras ellas hacían procedimientos experimentales, para identificar el mejor pH y otras cosas, nosotros utilizamos todo el set de herramientas filogenómicas para identificar si eran nuevas o especies distintas o a qué correspondían. Aquí a la izquierda le muestro una filogenia realizada con el marcador 16S. A la derecha tomamos 30 proteínas ribosomales, las concatenamos. Estos marcadores fueron alineados por separado, el alineamiento fue concatenado y toda esta concatenación fue utilizada para generar un árbol filogenético. Si ven, en las dos filogenias solo 5 unidades o otus, taxones, fueron conservados en el mismo nivel entre las dos filogenias y el resto hubo cambios. También algo súper interesante es que con el marcador 16S vemos un bootstrapping bajo, si se acuerdan acá un 49, un bootstrapping bueno es al menos un 60%, y si vemos con los 30 proteínas ribosomales, este bootstrapping se incrementó a un 100% inmediatamente. Otro hito interesante es el largo de las ramas. Como en el marcador 16S solamente tenemos un gen y aquí tenemos 30, obviamente vamos a tener más información y las ramas son mucho más largas, entonces nos permite discriminar y evitamos los eventos, discriminar entre los taxones y podemos ver claramente quién es ancestro o no y evitamos los eventos de politomía. Entonces con este árbol multilocus tenemos mayores bootstrapping sobre el 90%, comparado con el 16S, y tenemos más bootstrapping que incluso dan un 100% de confianza comparado con el 16S. Y un tercer marcador que ya no es tan necesario para hacer una filogenia, pero aún así es parte de estos marcadores, son a nivel de todo el genoma. Ahora utilizamos la información que conforma un genoma, la información nucleotídica o aminosídica, y con esto lo que hacemos ya no es comparar contra un set de microorganismos, sino comparar uno versus uno. Esa es la diferencia de la filogenia acá. Les voy a mostrar un ejemplo. Este es el método de Average Nucleotide Identity. Es el gold standard, el método de referencia para clasificar especies. Lo que aquí hacemos es comparar uno versus uno. Bueno, y esto está basado en el método de DNA hybridization, que es cómo se demuestra experimentalmente que dos microorganismos corresponden a la misma especie. Por ejemplo, tenemos el microorganismo A y el microorganismo B. Se aísla, se obtiene su DNA, se eleva la temperatura para separar ambas hebras, luego se baja la temperatura con el fin de mezclar estas hebras, y si estas hebras se hibridizan al menos en un 70%, quiere decir que corresponden a la misma especie porque tienen alta similitud. Este es el método clásico y experimental para definir especies. Y este protocolo fue tomado, analizado bioinformáticamente para hacer el mismo protocolo con herramientas bioinformáticas. En este caso tenemos los dos microorganismos, ahora tenemos sus genomas. No es necesario que sea el genoma completo, esa es una gran ventaja del año. Tenemos el genoma de A, el genoma de B, que está representado por la secuencia nucleotídica. En un caso la dejamos tal cual, en el segundo caso la fragmentamos, los fragmentamos en pedacitos de 1000 a 1020 nucleótidos. La hibridización que está acá la vamos a hacer con BLAST, y en este caso alineamos, dejamos el templado tal cual, y los fragmentos se alinean con la hebra de entrada. Y calculamos el porcentaje de identidad de este alineamiento, de este y de este. Y luego calculamos el promedio de todos los porcentajes de identidad. Si este porcentaje, el promedio de porcentaje de identidad es mayor a un 95%, quiere decir que son la misma especie. Si es un menor a un 95%, son especies distintas. Y este estudio lo hizo Boris en el año 2007, donde él tenía el dato de muchos valores de DDH. Ese mismo análisis de DDH lo hizo con el ANI y se dio cuenta que a un 95% él llegaba al 70% con la técnica de DDH. Así nació. Ahora, yo aquí en la diapositiva le puse un 95-96%. En el paper de Boris se propone un 95%, y ese es el estándar. Pero hemos visto con los años que quizás no es un valor absoluto. El valor de corte puede ser entre un 95 y un 96%.
Si esta misma técnica la aplicamos con la famosa cepa F5, que en el momento no podíamos identificar si era una especie nueva o no, vemos, y en el fondo hacemos el average nuclear identity de F5 versus Prosperus versus Aeolianus y versus Ferroxian, y si es sobre un 95% da un color naranjo y si no es amarillo, y en este caso vemos claramente que tenemos 4 especies distintas. Las 3 que habíamos propuesto antes, que habían sido propuestas por literatura, y la cuarta, es decir, esta cepa F5 es nueva. Otros marcadores que en el fondo también son marcadores de genoma completo es el Digital DDH, que en el fondo es aplicar de forma digital la técnica de DNA hybridization, manteniendo el puntaje de corte de 70%. También tenemos 4 especies. El Average Amino Acidic Identity, que es lo mismo que el ANI, pero ahora utilizando las secuencias aminosídicas. El puntaje de corte también es 95 y también vemos claramente 4 especies. Y el valor del tetra, que es un valor que es un índice de correlación que se obtiene al calcular las frecuencias tetranucleotídicas. Y en este caso también tenemos 4 especies. En este punto me quiero detener un poco en el tetra. Fue propuesto por Receló y puede ser calculado con un programa que se llama J-Species. Es muy bueno, también puede calcular el ANI, pero el autor recomienda que tetra siempre tiene que ir de la mano con el ANI, no son independientes. Es decir, cuando el valor de ANI no es resolutivo, ellos recomiendan utilizar tetra. Bueno, y es tanto así que, si se acuerdan, en el ANI el valor de corte es un 95-96%, que los otros valores, cuando los calculamos acá, no vemos ninguno que se acerque ni siquiera al 90. El más alto es un 80.7. Entonces, así es de drástico y bueno para discriminar ANI. Y lo mismo con los otros valores. Entonces, en este caso, evitamos el problema que teníamos con el marcador 16S ribosomal, que no era lo suficientemente bueno para discriminar entre especies y nos producía confusiones. De hecho, acá teníamos 2 especies cuando en realidad teníamos 4. Entonces, la conclusión y el principal mensaje de esta charla es que el estándar de 97 y 98.7% de identidad en el marcador 16S ribosomal subestima significativamente a la especie. Sin embargo, el 98.7% se mantiene hasta la actualidad y es recomendado como valor de corte entre especies. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cuántos microorganismos han sido mal clasificados dentro de una especie cuando no lo son? Y lo otro, que tampoco quiero decir que el 16S sea un marcador malo. En este caso nos permitió discriminar que sí teníamos una Cidialobacter rápidamente, pero cuando tenemos acceso a la secuencia completa, la idea no es quedarnos solamente con esto, sino que usar los marcadores del genoma completo o de multilocus. Bueno, esa era la charla principal. Si me queda tiempo, puedo presentar un poco de las aplicaciones. Adelante, Carolina, si aún tenemos unos minutos. Ya, muchas gracias. Bueno, yo aquí les presenté lo que nosotros utilizamos estas técnicas con un ejemplo solamente. Esto fue una investigación. Como anécdota, cuando presentamos la primera publicación de Acidialobacter, cuando presentamos las 3 especies Ferroxian, Aeolianus y Prosperus, estas técnicas no eran muy desconocidas para la comunidad en general experimental y nos tomó cerca de casi 2 años que fueran aprobados. Ahora, esta misma revista, que era la revista oficial para generar nuevas especies, después de 2 años de irles probando que estas técnicas funcionaban, ahora ya no te piden tantas pruebas e inmediatamente aceptan el ANI y todas estas técnicas bioinformáticas como clasificaciones de especies nuevas. Bueno, un ejemplo de la aplicación de las filogenias es en generación de conocimiento. En el año 2016, Hugh y colaboradores tomaron más de 3.000 genomas de la base de datos de GGI. También tomaron 1.000 genomas que habían sido obtenidos de muestras metagenómicas, que ahora son muestras ambientales. Uno va a un ambiente X, toma una muestra y lo manda a secuenciar inmediatamente. Ahora no es necesario ir al laboratorio y cultivarla en condiciones especiales. Y también estos 1.000 genomas incluían microorganismos de los que no existía mucha información.
De estos más de 3.000 genomas se obtuvieron 16 proteínas ribosomales y con estas se construyó el gran árbol de la vida, del cual podemos tener dos conclusiones bastante importantes. Si ven acá, en este recuadro, los puntitos rojos representan los datos obtenidos de muestras metagenómicas. Y existe una rama completa nueva que agranda el dominio del reino de las bacterias y que corresponden a datos nuevos. Son genomas que no conocíamos, la mayoría candidatos. Entonces, los metagenomas contribuyen con la expansión de los datos genómicos. Y otro hito que es bastante controversial es que en el árbol antiguo, los de conocimiento antiguo se proponían 3 reinos: bacterias, arqueas y eucariontes. En esta filogenia se dice que los eucariontes saldrían de una rama de las arqueas, que ha generado bastante controversia y discusión y se sigue estudiando. Otro ejemplo un poco más actual de la aplicación de la filogenia fue con el caso de los primeros aislados chilenos con SARS-CoV-2. Este fue un estudio realizado por el ISP en Chile, que quiso comparar los primeros 4 aislados chilenos y los comparó con 222 genomas del mismo virus y vio que, por ejemplo, 2 pacientes, 2 casos acá, tenían el virus muy similar con otros virus obtenidos de Taiwán y de Wuhan, uno de España y otro que tenía similitud con Holanda, Suiza y España. Y esto coincidía con el registro de dónde habían estado estos visitantes en el extranjero. Bueno, ya este fue un estudio de Castillo, pero también agradezco a Pastape, que fue parte de este estudio. Es una informática también de la Universidad Talca, y se tomó el tiempo también de explicarme su trabajo. Otro ejemplo es cuando las filogenas nos permiten confirmar o inferir si tenemos eventos de transferencia horizontal de genes. Este es un trabajo de Gonzalo Neira en el laboratorio, y como les dije, nosotros estudiamos microorganismos acidófilos y estamos interesados en ver, por ejemplo, qué genes son los que confieren o ayudan a mantener esta acidofilia. Y aquí tenemos el gen GAD-A, que está encargado de la descarboxilación de aminoácidos, que en este proceso de descarboxilación se usan protones que están dentro de la célula con el fin de evitar la acidificación de la célula. Y vemos que el GAD-A está aquí, y está seguido por 4 genes más en morado y están conservados en estos 2 genomas, metilacidimicrobio y metilacidofilium, que pertenecen al filón de las verrucomicrobia, que tienen ciertos miembros acidófilos. Además, estaban rodeados de elementos genéticos móviles. Entonces nos hacía pensar que esta conservación y que estuvieran con elementos genéticos móviles quizás indique que este segmento genómico no era propio del genoma, sino que había sido ganado de manera horizontal, una transferencia. Y otra cosa que nos hizo sospechar fue el GC. Si ven acá, el GC está sobre el promedio, al llegar el elemento móvil baja y se mantiene bajo a lo largo de este segmento genómico. Entonces lo que hicimos fue, bueno, lo que hizo Gonzalo en este caso fue hacer un árbol filogenético del gen GAD-A, de los miembros de verrucomicrobia. Tomó los mejores hits que eran de otros microorganismos y algunos acidófilos, y se ve claramente que en la filogenia hay más similitud entre los GAD-A de verrucomicrobia con los GAD-A de otros acidófilos. Entonces esto nos hace suponer que quizás todo este segmento genómico fue resultado de una donación de un microorganismo acidófilo. Bueno, y finalmente un poco de lo que yo trabajo, lo que trabajamos también en el laboratorio. Bueno, estoy tomando el mismo ejemplo de Hugh, del árbol de la vida de Hugh, y aquí con estrellas rojas les muestro los microorganismos acidófilos. Como ven, no están agrupados en una sola rama, están distribuidos en todo el árbol. Entonces, cuando queremos estudiar uno de estos, tenemos que enfocarnos en las ramas de forma individual. Algunos de los que estudiamos es verrucomicrobia, que le hablé recién, Leptospirillum, y yo trabajo con Acidity bacillus. Interesantemente, Acidity bacillus fue clasificado como una gama Proctobacteria en base al famoso marcador 16S ribosomal. Después de hacer árboles filogenómicos con varios marcadores, se veía que Acidity bacillus siempre saltaba.
era ancestro de las gamma y beta protobacterias. Y el año 2013, William y Kelly confirmaron que Acinetobacillus bacillus no era una gamma protobacteria, pertenecía a una clase distinta a la que llamaron Acinetobacillus bacillus. Eso fue mientras nosotros trabajábamos en nuestro tema. Bueno, y lo que yo quiero hacer o lo que tratamos de hacer en el laboratorio es investigar cómo se ganó la acidofilia, cómo estos microorganismos se convirtieron en acidófilos. Y para ello tenemos dos posibles casos. El caso A, que la acidofilia surgió de la neutrofilia, es decir, que tiene un ancestro neutrófilo, o el caso B, que la acidofilia se mantiene en una rama, pero después está rodeado por microorganismos neutrófilos. Entonces, ¿qué caso es el nuestro? Para definirlo es clave tener una clasificación taxonómica definida y la correcta evolución evolutiva. Entonces necesitamos tener una filogenia robusta y es el primer paso para comenzar con el estudio evolutivo. En nuestro caso tenemos que todos los acinetobacillus, que son los microorganismos acidiófilos, están agrupados acá, representados con rojo, y hay una rama hermana que es un neutrófilo, Termitobacillus tepidario. Hay características comunes entre los dos. Por ejemplo, ambos obtienen energía de la oxidación de azufre. Pero este es acidófilo y este no. Entonces, en nuestro caso, tenemos el caso A, en el que proponemos que la acidofilia fue ganado de la neutrofilia. Y lo que queremos saber es identificar qué genes son los que permiten este cambio de la neutrofilia a la acidofilia y explican la sobrevivencia en un ambiente tan extremo. Bueno, como conclusión y preguntas que nos surgen de este estudio, podemos concluir que los marcadores de nucleótidos de un solo, los marcadores únicos nucleótidos, como son las secuencias ribosomales 16S, generan un número significativo de asociaciones no compatibles que conducen a la ambigüedad y a clasificaciones y taxonomías incorrectas. Entonces nos surge la pregunta, ¿cuántos microorganismos han sido clasificados incorrectamente? Porque recuerdan, el gold estándar o el método de referencia, el corte del 98.7% se mantiene. Ese es el recomendado para identificar especies. La segunda es si los árboles filogenéticos multigenómicos o los marcadores de genoma completo como el ANI muestran congruencia con la clasificación de especies. Entonces quizás aquí tenemos la herramienta para ayudar con la reclasificación de estas especies mal identificadas. Y lo más importante, si quieren hacer estudios evolutivos, es clave realizar obtener una filogenia robusta. Si no, van a llegar a conclusiones e inferencias incorrectas. Bueno, quiero agradecer a las instituciones donde trabajo, Fundación Cincivida, en especial al CBGB, a la Universidad Mayor, a la Fuente de Financiamiento, en especial a mi proyecto postdoctoral. Acá hay una foto del grupo CBGB en fundación, está el doctor David Holmes, bueno, a la doctora Jimena Caley, que muchos de los resultados que presenté son del estudio que hacemos en común. Y aquí están mis correos por si alguien está interesado en hacer, voy a dejar volver. Si alguien quiere hacer preguntas, consultas, si está interesado en hacer tesis en el laboratorio, son bienvenidos. Nosotros trabajamos en acidofilia, pero también hay una rama súper interesante de la astrobiología, donde el profesor David es experto en construcción de bases de datos también. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. Voy a realizar las preguntas que nos han escrito por el chat. Nos pregunta Cristina Ocaña. Mencionaste que existen varios programas de alineamiento de secuencias y cada uno lo hace de manera diferente. Entonces, a la hora de elegir el programa para alinear las secuencias, ¿qué se debe tomar en cuenta? Muy buena pregunta. Bueno, generalmente y siempre va a pasar que, no sé si dejo de compartir o no, primero que todo. ¿Cómo te acomode? Sí, no hay problema. Ya. Siempre cuando uno publique su herramienta de filogenia y lo vas a ver, van a decir que es la mejor de todas. Y la comparan con otra y van a decir, mi herramienta es la mejor por tal y por tal cosa. Mi recomendación es, trata de probar. En mi caso, yo utilizo MAF. Utilizo MAF con un número, MAF con la opción Lindsay, que te hace un número de iteraciones. Hace varias repeticiones y luego te propone un alineamiento definido. Pero también y cuando me preguntan por qué, porque las publicaciones dicen por qué utilizaste este y no este otro,
cito a ciertos papers que se dedican hay papers que se dedican a comparar todas las herramientas de alineamiento y te dicen estas son las mejores y por qué. MAF es una de las mejores en el caso con iteraciones porque es un poco más rápido comparadas a otras. Pero no te puedo decir cuál es la mejor o lo que te puedo recomendar es ir comparando en base a tus datos y revisar estas publicaciones que hacen comparaciones generales de los programas. Ya, nos preguntan, ¿se sugiere usar solo un marcador? No. En general, como yo les muestro acá, siempre se parte con un 16S. Es una buena técnica de diagnóstico. El 16S en este caso nos permitió saber que teníamos una Acinetobacter, pero después seguimos con los marcadores ribosomales. Se proponen 34 y nosotros encontramos 30 en nuestro genoma. Y luego, cuando ya que estábamos seguros que correspondía, por ejemplo, en el árbol vimos que se relacionaba con Prosperus, confirmamos con el ANI. Entonces siempre hay como un protocolo, 16S, multilocus, genoma total. Ahora, si tú quieres responder rápidamente una pregunta y no tienes muchos datos, te recomiendo el ANI. Nos pregunta Frances, ¿qué determina el largo de la rama? El largo de la rama es el número de cambios. Por ejemplo, si tenemos en el caso del microorganismo, uno que es muy lejano, que no tiene nada que ver, vas a ver que se te va a ir, se va a alejar mucho porque hay más cambios comparado con los otros. Y esto es en base al alineamiento. Después, si tú abres el alineamiento, vas a ver que va a haber un gran gap o la secuencia es más larga también. Ya, Ángela Millar nos pregunta, dice, Carolina mencionó que no es necesario utilizar el genoma completo para el ANI. Entonces, ¿cuál es el criterio? La Millar. Lo que pasa es que la ventaja del ANI es que no necesitas el genoma completo, que esté finalizado, porque como tienes ciertos puedes quedar con los conti y eso los puedes ir fragmentando y compararlo con el de referencia o dejar ese referencia y fragmentarlos con los otros. A eso se refiere con que no es necesario uno completo. Ya. Gisela nos dice, felicitaciones por la charla, muy explicativa y fácil de seguir. Mi pregunta es, ¿qué aspectos recomendarías tomar en cuenta para escoger el mejor algoritmo de alineamiento? ¿Hay alguno que funcione mejor en taxones específicos? Gracias, Gisela. Bueno, lo que les comenté, tienes que ir probando. En mi caso funciona muy bien MAF. Yo creo que quizás cambia entre distintos marcadores. Un ejemplo no relacionado con filogenia era con la predicción de marcos de lectura. En el caso de los acidófilos yo encontraba que obtenía más información con Prodigal que con Glimmer, que es uno de los más utilizados. Sin embargo, otra compañera que tenía otros microorganismos tenía mejores resultados con Glimmer. Entonces yo creo que aquí también puede pasar con el tipo de input. Mi recomendación es siempre ir seleccionando, probando por lo menos 2 alineamientos y ver si hay cambios significativos en la filogenia o no. Ya. Joana pregunta, para genoma completo, ¿es necesario tener genomas cerrados? No. En el caso esa es la gracia de los genomas cerrados, como en el caso del ANI estamos viendo valores de identidad en los alineamientos, no es necesario que esté cerrado, puedes quedarte con los contigs, porque vas a alinear uno con el otro y en base a ese alineamiento, o sea, al menos debes tener 1000 nucleótidos, ese es el mínimo, porque dejas uno completo y el otro lo vas fragmentando en trocitos de 1000. Entonces eso lo vas alineando con el de referencia. Entonces, esa es una gran ventaja versus las otras técnicas. Miriam nos pregunta, ¿cómo determinarías si es simplemente la variabilidad dentro de la especie o una nueva especie? En este caso con el ANI. El ANI si es sobre un 95-96% ya es una misma especie, si no menor. Y también esto se aplica cuando son las mismas especies que tienen características similares, genes muy similares, rutas completas similares. O sea, cuando tú estás seguro que es la misma especie, por ejemplo, en mi caso,
a ver, un caso. Veo genes que son acidófilos, pero son oxidadores de hierro. Generalmente son la misma especie, son oxidadores de hierro y crecen a temperaturas similares, etcétera. Ya. Para marcadores multilocus, ¿qué debemos tomar en cuenta para la elección? Bueno, ya hay un set de hay diversas publicaciones que proponen marcadores. Por ejemplo, hay 9 marcadores housekeeping, que es, por ejemplo, GLTA, HIT-B, el gen ERA, RPOB, y se proponen que si tú utilizas estos 9, es un buen marcador. También se han propuesto 31 marcadores universales por Francesca Ciccarelli, y también hay otro estudio se me olvidó el autor, pero se proponen 34 proteínas ribosomales. Entonces hay sets que ya están propuestos y han sido probados. En el caso del árbol de la vida de Hughes se seleccionaron 16 y también se indican cuáles son. Dice Carla, dice, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Si solo tengo secuencias del marcador mitocondrial COI para insectos, ¿puedo hacer filogenia? Uy, me pillaste porque no he trabajado con insectos. Pero si sé que hay marcadores para mitocondria, y yo creo que de repente podrías usarlo si si es un marcador como universal en el sentido de las mitocondrias, pero no te mentiría porque no soy experta en mitocondrias. Natalie nos dice, hola, yo tengo una duda. ¿Cómo se estudia y compara los metagenomas de coronavirus a nivel bioinformático? Mira, no sé si hay metagenómica de coronavirus, porque el metagenoma quiere decir que tú vas a un lugar y muestras y tienes un set de genomas. Lo que se tiene en este caso es que se toma, en el caso que les mostré, se aisló directamente el genoma del virus. Se tomó la muestra y se secuenció para obtener el genoma del virus, pero no es un metagenoma porque no está mezclado con otro. Joana nos pregunta, ¿cuál es más robusto, core genoma o el concatenado de genes housekeeping? Core genoma. Porque en core genoma tienes, bueno, en el concatenado son 34 en el mejor caso de las proteínas ribosomales, y en el cambio en el core genoma nosotros hemos llegado a tener 400, 700 incluso genomas conservados, dependiendo de cuán cercanas sean los microorganismos que tú quieres comparar. Ya. Miriam nos pregunta, ¿por qué el contenido de GC baja con la presencia de elementos móviles? Porque, bueno, la idea ahí es que el elemento móvil no es propio del genoma, entonces no tiene la misma composición nucleotídica, como les dice móviles, van saltando. Y lo otro es que cuando se piensa que hay una región que no es propia del genoma, viene un elemento móvil y los genes. Y como no es propio del genoma, sino viene de un donador, viene con una composición nucleotídica distinta al de donde fue a llegar. Esa es la idea del GC. Ya. Carlos nos pregunta, ¿qué hay de los missing data? ¿Cuánto influye en inferir species tree bajo el coalescent model? Gracias. Uy, no entendí la pregunta. Que dice, ¿qué hay de los datos perdidos? ¿Cuánto influye en inferir species tree bajo el coalescent model? Gracias. Uy, me pillaste sobre cuáles son los missing data. Si quiere, me escribe por correo y ahí contactamos mejor. Pero... Mariela pregunta, ¿qué determina el largo de la cadena en el árbol filogenético? ¿Qué indica el contenido de GC en las secuencias? El largo de la rama indica cuántos cambios han ocurrido desde el evento de especiación. Por ejemplo, tengo la especie A y B. Acá hay un evento ya que son tan distintas y este empezó a adquirir más cambios, se alargó. O sea, el largo de la rama quiere decir con el número de mutaciones que sufrió desde el evento de mutación. Y el contenido GC es algo distinto, no tiene que ver tanto con la filogenia, sino que en el sentido que cada microorganismo tiene sus codones de preferencia. Entonces, como tiene sus codones de preferencia, tiene cierto promedio, sus frecuencias nucleotídicas son distintas y van variando entre genoma y genoma, dependiendo del uso de codones del codon USACH.
Entonces, esa es la idea de ir viendo. Cuando hay un cambio drástico, puede ser porque hay un elemento que fue ganado de forma externa o quizás otros factores. Dice, buenas tardes, ¿cómo elegir al grupo externo ideal? ¿Qué se debe tomar en cuenta para su elección? Esa es buena pregunta, Mela. Es difícil. Yo en mi caso lo que recomiendo es si están trabajando con, por ejemplo, con gamma proteobacteria, no sé, una rama, y tú sabes que otro microorganismo, por decirte, son gamma proteobacterias, y estás trabajando con Escherichia coli. Toma otro microorganismo, gamma protobacteria, que sea un poco lejano, no sea tan cercano a la Escherichia coli, o si quieres, utiliza otra bacteria de una beta protobacteria o otra protobacteria, pero no el mismo. Si estás utilizando bacterias y no tienes mucha información, utiliza quizás una arquea, un marcador de una arquea. Y después anda cambiando, siempre tratando de ir un poco de más de lejos y estar acercando de a poquito. Vas a ver que no va a haber tantos cambios. Carolina, voy a realizarte 2 preguntas más y te voy a pedir si puedes poner el slide con tu correo para que las preguntas que nos faltan te las envíen por correo. Ya, dice, ¿de qué manera aplicaría el conteo de los K-mers para el estudio de la filogenia y taxonomía? Bueno, la técnica del tetra saca un índice de correlación en base a las frecuencias tetranucleotídicas. Ahí tienes un valor que puede ser utilizado para definir especies. Y se propone que cuando tienes dos especies que tienen más de un 0.99% son iguales, pero este es un valor que es calculado con un programa que se llama J-especies. Valores de valores de frecuencia de nucleotídicos para nivel de especies no he conocido otras técnicas, solo eso. Ya. La última pregunta dice, ¿cuándo podemos hablar de un dendrograma o un árbol filogenético? Bueno, es que ahí sí, no lo expliqué ahora por el tiempo, pero hay filogenias que cuando no están no tienen el mismo largo, sino que se alarga la rama, ya vemos la influencia del tiempo, y ahí vemos el largo de las ramas. Por ejemplo, podemos pedir que no queremos eso, sino que muestre las filogenias en un largo, sin variación de sus largos, si no queremos solamente ver la distribución, que son como los primeros ejemplos que mostré. Bueno, damos las gracias a la doctora Carolina. Cualquier duda o inquietud que tengan, le pueden escribir por correo. Y queremos agradecer en nombre del equipo a todos los asistentes y a Carolina por su excelente presentación. Y contarles que la próxima semana tendremos al doctor Sabio Torres de Faria, de la Universidad Federal de Paraíba, presentando con nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Chao.